Hay algo que muy pocas personas se atreven a preguntarle directamente a su médico. ¿Este examen que me pides realmente me va a ayudar? ¿O podría traerme más problemas de los que tengo? Porque hay un supuesto que la mayoría damos por sentado después de los 60, que hacerse más chequeos siempre es mejor, que más información es más seguridad, que detectar algo temprano siempre es una ventaja. Y durante muchos años, esa fue exactamente la narrativa dominante. Pero la medicina ha avanzado, y con ese avance ha llegado algo que se habla muy poco en las consultas. Hay ciertos chequeos de rutina que después de una determinada edad pueden generar más consecuencias que beneficios. No porque sean innecesarios en general, sino porque el cuerpo después de los 60 responde diferente. Los umbrales cambian, y lo que a los 45 era prevención pura, a los 65 puede abrir una cadena de decisiones que complican más de lo que resuelve. Hoy vamos a revisar 7 de esos chequeos. No para que dejes de ir al médico, sino para que vayas con mejor información. Quédate hasta el final, porque el número 1 es el que más conversación genera entre especialistas en medicina geriátrica y el que menos se menciona en las consultas de rutina. Déjame preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna vez que fuiste al médico sintiéndote bien, te pidieron un examen de rutina, ese examen mostró algo que había que revisar, te mandaron a otro especialista, ese especialista pidió otro examen, y al final de ese proceso te encontraste con un diagnóstico, un tratamiento o una preocupación que no tenías cuando entraste? No es una situación rara, es más frecuente de lo que parece y tiene nombre en la literatura médica. Se llama sobrediagnóstico o sobredetección. Y es uno de los efectos no deseados de una medicina que durante décadas se diseñó pensando principalmente en personas más jóvenes, con cuerpos que responden diferente a las intervenciones. O quizás al revés, has sentido que tu médico pide siempre los mismos exámenes, año tras año, sin explicarte muy bien para qué sirve cada uno a tu edad específica. Que nadie te ha preguntado si sigues queriendo someterte a ciertos procedimientos o simplemente se asume que sí. Si alguna de estas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede cambiar completamente la forma en que te preparas para tu próxima consulta médica. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Durante muchos años, la medicina preventiva funcionó bajo un principio que a primera vista parece completamente lógico. Cuanto antes encuentras algo, mejor puedes tratarlo. Y ese principio salvó millones de vidas, especialmente en el caso de ciertos cánceres y enfermedades cardiovasculares, cuando se detectan en etapas tempranas. El problema es que ese principio se aplicó de manera uniforme, a todas las edades, sin hacer suficiente distinción entre detectar algo útil y detectar algo que nunca iba a causar síntomas ni acortar la vida de una persona. La geriatría moderna y la medicina basada en evidencia han llegado a una conclusión que cambia la conversación. El beneficio de un chequeo no es absoluto. Depende de la edad, del estado de salud general, de la esperanza de vida probable y de lo que se haría con los resultados. Especialistas en medicina geriátrica señalan que muchas guías clínicas actualizadas en los últimos años han reducido o descontinuado la recomendación de ciertos chequeos de rutina en personas mayores de 65 o 70 años, precisamente porque los datos muestran que en esa franja de edad, la detección temprana no siempre se traduce en mejor calidad de vida, y sí puede traducirse en más procedimientos, más estrés y más impacto en la autonomía cotidiana. Hay algo más que hace especial este tema. Los efectos negativos de un sobrediagnóstico no son solo médicos, son también emocionales. Recibir un resultado que hay que vigilar puede transformar a una persona que se sentía bien en alguien que se siente enferma, sin que haya cambiado nada en su cuerpo. Y ese cambio en la percepción de uno mismo tiene efectos documentados sobre la calidad de vida. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Tu médico es quien puede evaluar tu caso específico, pero llegar a esa consulta con información hace toda la diferencia. Déjame contarte sobre Doña Pilar, de 66 años, en Guadalajara. Cuando cumplió 65, su médico le pidió una densitometría ósea de rutina. El resultado mostró osteopenia, que es una reducción leve de la densidad ósea, algo que no llega al nivel de osteoporosis. A partir de ese momento, doña Pilar empezó a tomar suplementos de calcio en dosis altas, modificó su actividad física por miedo a las caídas
y pasó los siguientes 2 años viviendo con la preocupación de que sus huesos podían fracturarse en cualquier momento. Lo que nadie le explicó es que la osteopenia en mujeres de su edad sin factores de riesgo adicionales es extremadamente frecuente, que en muchos casos no progresa a osteoporosis y que el tratamiento farmacológico no siempre está indicado simplemente por ese resultado. Las guías actualizadas de medicina preventiva sugieren que la densitometría tiene mayor utilidad en mujeres mayores de 65 con factores de riesgo específicos, como historial de fracturas previas, uso prolongado de corticoides, antecedentes familiares de fractura de cadera o bajo peso corporal. Sin esos factores, el examen puede generar un diagnóstico de bajo riesgo real que se convierte en una fuente de ansiedad sostenida. Y aquí aparece algo curioso. Uno de los mejores preventores de fractura ósea en personas mayores no es el medicamento, sino el ejercicio de fuerza moderado y la prevención de caídas a través del entrenamiento del equilibrio. El siguiente chequeo es uno que casi todo el mundo conoce, y la confusión alrededor de él es exactamente lo que genera más decisiones innecesarias. La colonoscopía es uno de los procedimientos de detección más valiosos en la medicina moderna. Para personas entre 45 y 75 años, su indicación es bien fundamentada y ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer colorectal de manera significativa. Pero lo que muy pocas personas saben es que las principales organizaciones médicas han actualizado sus guías para señalar que a partir de los 75 o 76 años, el beneficio de continuar con el tamizaje de rutina se reduce considerablemente, y que en personas mayores de 85 generalmente no se recomienda. ¿Por qué? Porque incluso cuando se detecta un pólipo o una lesión en esa franja de edad, el tiempo que tardaría ese hallazgo en convertirse en un problema clínico relevante es frecuentemente mayor que la esperanza de vida probable de la persona. El riesgo de la colonoscopía, aunque bajo en términos absolutos, incluye complicaciones como perforación intestinal o sangrado que aumentan con la edad. Y aquí viene el detalle. Nadie está diciendo que nunca haya indicación después de los 75. La distinción clave es entre tamizaje rutinario y decisión individualizada. Casi nadie habla de este siguiente chequeo en las consultas, y sin embargo, genera una cantidad enorme de ansiedad innecesaria en personas perfectamente sanas. Conocí a don Aurelio, de 69 años, en Montevideo. Todos los años, en su chequeo anual, le hacían un electrocardiograma. Un año, el resultado mostró una pequeña variación en el ritmo que el cardiólogo calificó como a vigilar. Le hicieron un Holter de 24 horas, luego un ecocardiograma, luego una prueba de esfuerzo. Todos los resultados fueron normales. Don Aurelio pasó 4 meses sometido a procedimientos y preocupación profunda por un hallazgo que al final no significaba nada clínicamente relevante para su situación. La Sociedad Americana del Corazón y otras organizaciones cardiológicas han señalado que el electrocardiograma de rutina en adultos, sin síntomas cardíacos y sin factores de riesgo elevados, no está respaldado por evidencia suficiente como intervención preventiva de rutina. El corazón de una persona de 65 o 70 años muestra de manera natural variaciones que en una persona más joven serían menos frecuentes. Lo que casi nadie imagina es que uno de los mejores indicadores del riesgo cardiovascular real no es el ECG de rutina, sino una conversación profunda sobre presión arterial, nivel de actividad física, hábito de tabaco y calidad del sueño. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente punto es donde más personas se confunden porque parece completamente inofensivo. El cáncer de tiroides es uno de los diagnósticos que más ha aumentado en las últimas décadas. Y curiosamente, ese aumento no se debe a que más personas estén enfermando de tiroides, sino a que más personas están siendo examinadas con más sensibilidad. La ecografía tiroidea de alta resolución puede detectar nódulos de milímetros que en muchos casos son completamente benignos, y que, en personas mayores de 65 o 70 años, estadísticamente nunca causarán síntomas durante el tiempo de vida restante. Lo que preocupa a los especialistas no es detectar esos nódulos, sino lo que ocurre después: biopsias, cirugías, tratamientos de reemplazo hormonal, seguimiento de por vida. Y aquí viene un detalle que cambia completamente la forma de verlo. Estudios de autopsia han encontrado que entre el 35 y el 40% de personas que nunca tuvieron síntomas ni diagnóstico de tiroides
presentaban nódulos tiroideos al morir por causas completamente no relacionadas. El problema no es el nódulo, el problema es descubrirlo sin contexto clínico y sin una conversación clara sobre qué haremos con esa información. El siguiente punto sorprende a muchas personas, porque durante décadas fue presentado como el estándar de oro de la prevención. Don Marcos, de 73 años, en San José de Costa Rica, había hecho su examen de PSA puntualmente cada año desde los 55. A los 73, el resultado fue levemente elevado. Su médico lo derivó al urólogo, quien pidió una biopsia de próstata. La biopsia resultó positiva para un cáncer de muy bajo grado, lo que en oncología se llama un cáncer de progresión muy lenta. Le ofrecieron 3 opciones: cirugía, radioterapia o vigilancia activa. Don Marcos eligió la cirugía porque sentía que la palabra cáncer no era compatible con no hacer nada. Las consecuencias incluyeron incontinencia urinaria durante varios meses y disfunción eréctil de carácter permanente. Lo que ninguno de sus médicos le había explicado con suficiente claridad es que el cáncer de próstata de bajo grado en hombres de su edad tiene una probabilidad muy alta de nunca causar síntomas ni acortar la vida. Organizaciones médicas como la Sociedad Americana de Oncología Clínica han limitado o dejado de recomendar el tamizaje rutinario con PSA en hombres mayores de 70 años. Vigilar puede ser más sabio que tratar. Pero para vigilar en lugar de operar, primero hay que saber que esa opción existe. Ahora llegamos al número 2. El que más conversación genera, y el que menos se menciona en las consultas de rutina habituales. Este no es exactamente un chequeo, sino una meta clínica que se deriva de los chequeos regulares. Y sin embargo, merece estar en esta lista porque afecta a millones de personas mayores de 60 años. Durante décadas, el objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 2 fue mantener la hemoglobina glicosilada, que es el marcador de control del azúcar a largo plazo, por debajo de 7. Ese número fue el estándar. Se ajustaban medicamentos, se intensificaban tratamientos y a veces se añadían insulinas para alcanzarlo. Lo que la evidencia más reciente ha mostrado es que en personas mayores de 70 años con diabetes tipo 2, perseguir ese objetivo de manera agresiva puede ser más dañino que beneficioso. El riesgo de hipoglucemia, que es la bajada brusca del azúcar, aumenta significativamente con la edad, y la hipoglucemia en personas mayores puede causar confusión, caídas, fracturas, arritmias cardíacas y hospitalizaciones. Asociaciones geriátricas internacionales han propuesto metas de control más flexibles para personas mayores, típicamente entre 7.5 y 8. Una conversación con tu médico sobre cuál es el objetivo apropiado para tu edad específica puede marcar una diferencia real en tu calidad de vida cotidiana. Antes de llegar al número 1, necesito hacer una pausa porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de escuchar una conversación como esta. La persona aprende, entiende, se propone ser más selectiva con sus chequeos y, sin embargo, cae en uno de estos 3 errores que hacen que toda esa información pierda su valor. El primero es el más común: interpretar lo que escuchó como que sus chequeos no sirven para nada y dejar de ir al médico. Eso es exactamente lo contrario de lo que buscamos. La información sobre cuáles chequeos tienen evidencia limitada no existe para que te alejes del sistema de salud, existe para que llegues a él con mejores preguntas. ¿Por qué me pides este examen específico a mi edad? Es una pregunta legítima. Nunca más voy al médico, es una decisión peligrosa. El segundo error es asumir que lo que aplica en términos generales aplica a tu caso particular. Todo lo que revisamos hoy son tendencias estadísticas en poblaciones. Tu historia clínica, tus factores de riesgo, tus antecedentes familiares y tu estado de salud actual pueden hacer que un chequeo tenga plena indicación para ti, aunque la guía general no lo recomiende de rutina. Por eso la conversación con tu médico no es opcional. Es el contexto que convierte la información general en una decisión personal inteligente. Y el tercer error, que pocos consideran, es no llevar una lista de preguntas a la consulta. La mayoría de las personas llegan a su revisión médica anual sin preguntas preparadas. Llevar escrito: ¿este examen sigue teniendo el mismo valor para mí a los 68 que a los 50? O bien, ¿qué haríamos diferente si este resultado sale alterado? Transforma una consulta pasiva en una conversación activa. Y esa conversación activa
es exactamente donde está la diferencia entre información y autonomía real. Y este tercer error es exactamente el punto de partida del chequeo número 1, el que más debate genera entre geriatras y oncólogos, el que más personas mayores de 70 siguen haciéndose por inercia, y el que, cuando se examina con evidencia actualizada, plantea preguntas que muy pocos médicos hacen y que todo paciente debería poder escuchar antes de decidir. Déjame contarte sobre doña Esperanza, de 77 años, en Bogotá. Había hecho su mamografía todos los años desde los 50. Era parte de su rutina, parte de su identidad como mujer responsable con su salud. A los 77, la mamografía mostró una zona de calcificaciones que el radiólogo clasificó como probablemente benigna, pero a evaluar. Le hicieron una mamografía adicional con magnificación, luego una biopsia, luego una reunión con un cirujano. El resultado final fue una lesión completamente benigna. El proceso duró 3 meses. Doña Esperanza perdió peso, dejó de dormir bien y desarrolló una ansiedad que su hija describió como si ya le hubieran dicho que tenía cáncer. Lo que nadie le había preguntado antes de todo ese proceso es si, en caso de que hubiera algo, ella querría tratarse y con qué intensidad. Este es el corazón del debate más importante de la oncología preventiva moderna en personas mayores. La mamografía es uno de los exámenes más valiosos en la detección del cáncer de mama. Entre los 50 y los 74 años, su indicación está bien respaldada por evidencia sólida. Pero a partir de los 74 o 75, la ecuación cambia de manera significativa. El cáncer de mama en mujeres mayores generalmente es de crecimiento más lento, hormonodependiente y con menor probabilidad de metástasis rápida. Esto significa que un cáncer detectado a los 77 años podría tardar 10 o más años en convertirse en un problema clínico relevante. Organizaciones como la Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señalan que a partir de los 75, la decisión de continuar con el tamizaje debe ser individualizada, basada en la esperanza de vida probable de la persona, su estado de salud general y, sobre todo, en lo que ella misma querría hacer si se encontrara un hallazgo. Lo que casi nadie imagina es que esa última pregunta raramente se hace antes del examen. Se asume que siempre se querrá tratar. Pero muchas mujeres mayores, cuando se les plantea con honestidad, responden que a los 77 o 80 años preferirían vivir bien el tiempo que les quede sin someterse a tratamientos agresivos. Y esa respuesta es completamente válida, completamente digna y completamente aceptable. La pregunta no es si la mamografía es un buen examen. Lo es. La pregunta es si hacerlo de rutina sin esa conversación previa, sin ese contexto, sin esa elección real, es la mejor manera de respetar la autonomía de una mujer de 77 años que lleva 3 décadas siendo responsable con su salud. Esa conversación, esa pregunta, ese espacio para elegir, es exactamente lo que una persona informada puede reclamar. Quiero decirte algo que me parece fundamental después de todo lo que revisamos hoy. Nada de lo que compartimos aquí tiene como objetivo crear desconfianza hacia la medicina, ni alejar a nadie de sus médicos. Todo lo contrario. Lo que la medicina moderna está aprendiendo es que tratar a todas las personas igual, independientemente de su edad, no es mejor medicina, es medicina incompleta. Una persona de 70 años no es una persona de 45 con más años encima. Es una persona con una historia clínica diferente, con un cuerpo que responde diferente a las intervenciones, con prioridades diferentes sobre qué significa vivir bien. Y esa persona merece que su médico le hable con esa especificidad, no con un protocolo diseñado para otra etapa de la vida. Existe una forma estructurada de organizar la salud después de los 60, que muy pocas personas conocen. No se trata de hacer menos, se trata de hacer lo correcto para esta etapa. Los chequeos que sí tienen plena indicación a esta edad, las conversaciones que vale la pena tener antes de cada procedimiento, las preguntas que transforman una consulta pasiva en una decisión activa. Poca gente aprende a montar ese mapa personal de salud. Pero quienes lo hacen llegan a los 75, a los 80, con una relación con su propio cuerpo que es más serena, más inteligente y más libre. Porque mantenerse informado no es desafiar a tu médico. Es llegar a la consulta siendo un participante activo de tu propia salud. Y esa actitud, sostenida en el tiempo, es una de las diferencias más documentadas entre las personas que envejecen con autonomía y las que van cediendo el control de sus decisiones de a poco, sin darse cuenta. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene.
Información para hacer preguntas más inteligentes en tu próxima consulta médica. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 chequeos cuyo valor cambia con la edad. La densitometría ósea de rutina en mujeres sin factores de riesgo, que puede generar ansiedad y tratamientos innecesarios. El tamizaje colorectal más allá de los 75, donde el beneficio se reduce y el riesgo del procedimiento aumenta. El electrocardiograma de rutina sin síntomas cardíacos, que con frecuencia abre cadenas diagnósticas sin impacto real en la salud. El tamizaje tiroideo de rutina, donde la alta sensibilidad de las pruebas actuales detecta hallazgos de bajo o ningún riesgo clínico real. El tamizaje de próstata con PSA después de los 70, donde tratar puede generar más impacto que el propio cáncer detectado. El control glucémico intensivo en diabetes tipo 2 después de los 70, donde perseguir metas diseñadas para personas jóvenes puede aumentar el riesgo de caídas y hospitalizaciones. Y la mamografía de rutina más allá de los 74 o 75 años, donde la decisión más responsable no es automática, sino individual, informada y basada en lo que cada persona quiere para su propia vida. 7 chequeos. 7 conversaciones que vale la pena tener. Una sola herramienta. Información para decidir con claridad. El objetivo de este canal no es que salgas con miedo ni con la sensación de que el sistema médico está en tu contra. Está de tu lado. Y precisamente porque está de tu lado, merece que llegues a él preparado, con preguntas reales, con contexto sobre tu edad y tu historia, con la capacidad de decir, quiero entender por qué me pides esto y qué haremos si el resultado es uno u otro. No pienses que cuestionar un chequeo es ser un paciente difícil. Piensa que es ser un paciente que se respeta lo suficiente como para participar en sus propias decisiones médicas. Porque eso es exactamente lo que separa a quienes envejecen con autonomía de quienes van cediendo esa autonomía de a poco, chequeo a chequeo, sin que nadie se los pida. Son conversaciones simples, preguntas directas, decisiones conscientes, que sostenidas en el tiempo construyen una relación con la propia salud más honesta, más informada y más libre. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 chequeos que revisamos hoy, ¿hay alguno que sigues haciendo de manera automática sin haber tenido esa conversación con tu médico? ¿O hubo alguno que te hizo pensar en una situación que tú o alguien cercano vivió? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu experiencia puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y todavía no sabe qué preguntas hacerle a su médico en la próxima consulta. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.